Bueno, en el siguiente tutorial voy a acabar con la fase de efectos agregando un número de arreglos y mejoras para que podamos finalizar correctamente el uso de nuestros efectos especiales. Eh, Nosotros lo que hicimos es esto, queríamos que se efectúe este proceso de aquí. Que por un lado se mueva y por otro lado se ponga un fade out del panel 2, ¿de acuerdo? Para ello, para que esto funcione y además ejecute un efecto interno, he decidido agregar una opción de replicación del efecto en el resto de hijos del panel, del elemento padre al cual se le efectúa ese efecto. Entonces la idea es que de alguna forma se traslade la información del padre a los hijos. Para ello también he decidido que la mejor forma es aprovechar y siempre tenemos que tener en mente nuestro interés de optimizar al máximo el uso de los ciclos, es decir, no agregar procesos pesados e innecesarios en el transcurso de un ciclo de nuestra aplicación. Entonces lo que he hecho sobre los cambios que he hecho, sobre los cuales se pueden también ir mejorando considerablemente, es principalmente modificar la relación entre el view, o sea, los views a los cuales se le aplica el, el efecto, y los efectos especiales. He movido gran parte de la carga de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, del fade al view. Lo he hecho al fade, y también habría que hacerlo posteriormente al move para que cumpla con esta nueva estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que el método de cambio del alfa, del método que agregamos en la clase fade, realmente se encuentre en la clase view, ¿de acuerdo? Porque además es lógico que todos los métodos que están asociados con una modificación visual estén dentro del view y no en una clase externa. Entonces, lo que yo agregué es, por un lado, un método que se llame public set new alpha, que es un método que se encuentra en el view y me permite fijar un nuevo alfa al view independientemente de si está o no está animado. Es decir, si yo llamo este método, pues lo puedo poner a medio nivel de transparencia, entonces se pondrá. Y como podéis ver, este es el método que ya coloca en el cuarto píxel, o sea, en el cuarto valor del píxel, el alfa deseado. ¿De acuerdo? Este es el mismo método que estaba en fade, pero lo movimos al view. ¿Cómo haríamos que el fade, de forma animada, vaya llamando a este método una, dos, o cada una, cada dos o cada tres ciclos? Bueno, la idea es que el fade, cuando empiece a funcionar la animación del fade, realmente lo que estoy haciendo es llamando a set new alpha, digamos, 250 y tantas veces para pasar desde el 256 al 0 en el transcurso de la animación. ¿Cómo se haría? Pues sencillo. Nosotros, cada vez que lo que yo he hecho es mover, para empezar, el execute update, el execute fx, lo he movido de aquí. Aquí he agregado un nuevo método que se llama paint, ¿de acuerdo? Fxed, ya lo vamos a ver. Lo he sacado de aquí y lo he movido hacia aquí, ¿de acuerdo? Porque lo que he decidido hacer es agregar en el fx un método que se ejecute cuando se actualiza los parámetros del efecto. El efecto se actualizará, sus parámetros se actualizarán y todavía no se reflejará en la nivel visual, y luego ya, después de ser actualizado, ya pintamos esos efectos. Entonces, en el FX vais a ver que os muestro que yo he agregado, eh, bueno, he utilizado el Execute FX como un proceso de actualización del estado del efecto, que lo ejecuto desde aquí, ¿vale? Desde el update del view. Ya voy a explicar lo que significa esto, ya voy a explicar lo que significa esto. Estamos todavía con esto. Entonces hemos visto el Execute FX. Entonces cada vez que se actualiza el estado del FX. Punto. ¿De acuerdo? Nada más.
una vez, se actualiza y punto. Luego, cuando se haga el paint, ya en ese momento lo que hago es consultar, ya les voy a explicar, consultar si es que se hizo una modificación del alfa. Este boolean, que lo pongo a true acá abajo, ¿sí? Se pondrá true solamente si alguien, en este caso el fade o cualquier otro usuario o cualquier otro proceso del programa, haya pedido el cambio del alfa. Porque recordar, ya les dije, cuando se ejecuta este método no se cambia el alfa inmediatamente, sino se le notifica al view que quieren que le cambien el alfa. Entonces, el paintfx va a revisar, va a hacer un if y va a revisar si hay un cambio, una solicitud de cambio de alfa. Y si lo hay, pues ya ejecutará el change alpha view y colocará ese bl change alpha a false para ya decirle que se cambió y que no vaya cambiando todo el tiempo. Basta con una vez, ¿okay? Para no cargar sobre el hilo. Ok, entonces por eso he creado este método paint que fx que realmente se ejecutará en el punto donde estaba antes el execute. Bien. Además de todo esto, ¿qué he hecho? He agregado un método que se llama, o un método no, una variable que se llama last local canvas pixel data, que además, que es idéntico al anterior, a local canvas pixel data, solo que este, como lo usamos, de la misma forma que usamos uno similar en Fade, va a contener la última variación, ¿de acuerdo? De la imagen, de la parte de lo que vamos a pintar, en caso de que el efecto le tome, por ejemplo, 10 ciclos hacer un cambio. Entonces, para que no me parpadee, como me parpadeaba antes, creé este elemento que va a contener la última versión modificada del elemento visual y lo pintaré. Bueno, entonces la idea es que cuando se hace el pintado, primero pido del canvas, del elemento, le devuelve el panel, por ejemplo, le devuelve el panel pintado, ejecuto el paintfx y voy a pintar la última versión del canvas encima. En caso de que no haya, que voy a pintar lo que el paintfx modifique sobre esta variable. El paintfx, vais a ver otra vez que como realmente en el caso de que el last pixel data no existe, lo va a igualar al primero, al original, y el resto de las veces, pues, si este lo quiere modificar, pues modificará esta variable. Si voy abajo lo vamos a ver. Modificará esto, ¿de acuerdo? Cogerá el original y lo modificará y pintaré el modificado. Bueno, entonces es una forma para que nos funcione esa parte. Por último, bueno, esta línea es lo que estaba antes, se va a pintar. Con esto, si voy al fade, vamos a ver que esto ya me sobra. La verdad es que el executefx ya no lo voy a usar más, no lo voy a sobreescribir, porque esta parte ya lo estoy haciendo como les mostré en el view. Guardar la último estado para casos de que no se modifique nada. Lo único que voy a implementar es esto, en el cual se va modificando el alfa en la animación y se va seteando en el view el nuevo alfa. Lo último que falta, sí, vamos a ver un segundo, aquí abajo simplemente está separar. Estos son los dos métodos que ahora he reducido considerablemente el fade. Lo último que queda por ver es cómo hacer que los hijos se actualicen, ¿vale? Yo he creado este método que se llama thisParentFX. Si yo comento esto y ejecuto, lo que va a pasar es que como antes, como nos pasó en su momento, no va a cambiar el elemento visual. ¿Ok? Bien. Si yo vuelvo a poner esto, entonces se va a empezar. Si sale el fondo este es corregible. Por ahora no lo vamos a tocar, pero es corregible. ¿Qué significa este método? Este método que he agregado, lo que va a hacer es no es el paintfx, ¿vale? No es el parentfx. Bueno, lo voy a subir para que lo veamos más cercano. Este método lo que va a hacer es consultar. Si os dais cuenta, yo cuando hago el update recibo la referencia al padre, ¿de acuerdo? Entonces, este método lo que va a hacer es consultar el padre para ver si tuvo un cambio de alfa. En el caso de los text field, o sea, los labels, su padre es el panel. Y el panel sí que ha sufrido un cambio.
y lo que digo siempre es, si ha sufrido un cambio, entonces que lo ponga true. Y que setee el alfa para que sea el mismo alfa que el del padre. ¿Vale? Pero ahora me vas a decir cómo, pero me vais a decir, pero cuando se pinta, que es aquí, se pasa a false, ¿verdad? Entonces va a recibir, entonces puede haber un problema que esto se ponga realmente a false, o sea que esto esté siempre a false. Y el tema más importante es entender el concepto recursivo. Si os acordáis, el motor, el engine, primero ejecuta los updates y luego ejecuta los paints. Entonces, el view, primero se van a ejecutar el update del padre y luego el update de los hijos, antes de ejecutar el paint del padre y los hijos. El orden es primero los updates y luego los paints. Entonces, no hay peligro de que en el caso de este pase a ser a false, porque antes de que se pinte, ya va a pasar por todos los hijos el update de los hijos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto consigo replicar el efecto en el resto de los hijos. Y además, yo ahora, si quiero agregar nuevos efectos que quiero que se repliquen en los hijos, lo único que tengo que hacer es agregar aquí un if, agregar unos parámetros, un boolean que represente ese efecto, un if, y vaya de tal forma replicando, usando un view a otro, los efectos en cuestión. Con esto finalizamos la parte de efectos y pasaríamos a la parte de fuerzas y animaciones en fuerza. Eh, Recomiendo, de todas formas, ir haciendo mejoras sobre este concepto porque hay mejoras que hacer.